Buenas noches con todos los presentes en el Facebook de Juris Peritus. El día de hoy, con motivo de celebrarse, de continuar con nuestro ciclo de webinars gratuitos con motivo del lanzamiento de Juris Peritus, vamos a tener un webinar de actualidad denominado Justicia e Inteligencia Artificial, que va a ser dictado por un juez, el juez Fran Paún Flores García, quien actualmente se desempeña como juez del Juzgado Especializado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Además de ello, este juez ha sido el primer juez en dictar la primera sentencia de pensión alimentaria con asistencia de inteligencia artificial. Gracias, doctor Flores, por haber aceptado ser ponente el día de hoy, por haber dado la primicia a Juris Peritus. Y bueno, a todos los participantes los invitamos a dejar sus consultas a través del chat de Juris Peritus, del Facebook de Juris Peritus, que al final del webinar el doctor va a absolver todas las consultas. Gracias, doctor Flores. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches ya. ¿Se me puede escuchar con claridad? Sí, doctor, lo escuchamos con claridad. Sí, nuevamente agradecer a Juris Peritus por el espacio que se me brinda para hablar siempre sobre temas de actualidad y temas de justicia. La oportunidad que ahora nos tiene acá reunidos es una sentencia que ha generado mucha polémica porque se ha utilizado una tecnología de información, que es una inteligencia artificial, en asistencia, ¿no? Para resolver un caso. Y alrededor de esto se han generado muchas preguntas, muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿era necesario usar esa inteligencia artificial en un caso de pensión alimentaria? ¿Era necesario utilizar la inteligencia artificial para una operación matemática? ¿Cuál fue el aporte que dio la inteligencia artificial para resolver el caso? ¿No? Son muchas de las preguntas que han surgido, ¿no? Con relación a la aplicación de esta tecnología de información. En principio, quiero mencionar que la justicia, como parte de un servicio público, siempre tiende a mejorar. Y la mejoría va de la mano con el uso de tecnologías de la información que buscan hacerlo más célebre. Durante el transcurrir del tiempo se han ido implementando distintos mecanismos que permiten que los trámites de los expedientes sean más céleres, más eficaces y respondan a una demanda ciudadana de justicia oportuna. Últimamente, con la pandemia, se han extendido nuevas tecnologías. En el caso del Servicio de Administración de Justicia, se ha acelerado el expediente electrónico, la notificación electrónica, incluso el trabajo remoto, la digitalización de todos los expedientes en sí, ¿no? Que permite tener acceso a la información judicial de forma virtual, ¿no? De forma remota. Esto ayuda porque la comunicación se hace de forma inmediata. Obviamente existen plataformas que brindan mayor soporte, mayor asistencia y pueden ser más útiles para el servicio de justicia, ¿no? En el mismo sector justicia o en el mismo sector de administración de justicia existen programas que se han implementado para hacer céleres los procesos. Por ejemplo, las notificaciones judiciales, ¿no?
Para las liquidaciones existen los Interlex, ¿no? Que son unas plataformas de liquidación de intereses o de deudas devengadas. Entonces, actualmente también se ha incorporado esta nueva plataforma. Esta plataforma referida a una inteligencia artificial, ¿no? La conocida, pues, de la plataforma OpenAI de ChatGPT. ¿Cuál es la diferencia de esta plataforma con relación a otras que pueden existir, ¿no? Es que esta plataforma tiene procesos de evaluación, de análisis, que se comparan con la de una mente humana, ¿no? Y siempre existe también la preocupación de si finalmente esta plataforma o esta inteligencia artificial, independientemente de cuál plataforma sea la que la produzca, va a estar en condiciones de hacer juicios de valor, ¿no? Y si finalmente este tipo de herramientas van a terminar sustituyendo algunas profesiones, incluso sustituyendo la actividad del juez. Bueno, son algunas cuestiones que vamos a conversar en este espacio, ¿no? En esta oportunidad de este web. Bueno, todo proceso judicial y todo análisis de un caso específico requiere de juicios de valor. Juicios de valor significa valoración de hechos, valoración de pruebas, en sentido positivo, en sentido negativo, a favor de una parte, en contra de una parte, ¿no? Para poder determinar conclusiones y finalmente dictar un fallo. No, el fallo es de fondo, normalmente da o termina dando la razón al litigante o denegándola, ¿no? Un fallo de fondo que da la razón normalmente es aquella que declara fundada la demanda, ¿no? Y aquella que la deniega, usualmente sobre el fondo, aquella que la declara infundada. Para llegar a esa conclusión existe un proceso de calificación, un proceso de valoración, un proceso de evaluación, un proceso de análisis. Entonces, mientras sea necesario ese proceso requiere en sí mismo de la actividad humana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de usar una plataforma de inteligencia artificial? Me parece que el uso que se le debe dar ahora debe ser por lo menos de tipo progresivo, ¿no? El inicio que se le debe dar al uso de esa aplicación es esencialmente para el desarrollo de ciencias exactas, ¿no? Las ciencias exactas, entre estas, están las ciencias matemáticas, ¿no? Porque estos son procedimientos y resultados que salen ya de fórmulas preestablecidas. Entonces, lo que te brinda en ese espacio la aplicación es una herramienta, o sea, funciona como una herramienta de soporte para que te genere un procedimiento y un resultado en cuestión de segundos, ¿no? Los procedimientos matemáticos a nivel de la judicatura son comunes. Por ejemplo, el tema de liquidación de beneficios sociales, liquidaciones de intereses legales, determinaciones de obligaciones de dar suma de dinero, indemnizaciones, calculación de montos, en penal de cuantías. Existen una infinidad de procedimientos o de espacios dentro del ámbito judicial que exigen el recurrir a métodos matemáticos. Normalmente, usualmente en la práctica, cuando se necesita de una operación matemática, por más que parezca sencilla, ¿no? El juzgado no suele hacerlo. Por ejemplo, en los procesos más comunes, que son los procesos de alimentos, son procesos cotidianos, son procesos del día a día, cuando se propone una liquidación de pensiones devengadas e intereses legales, son pocos los casos en los que esa liquidación lo realiza directamente el juzgado, ¿no? Entonces, existe una oficina de liquidación o una oficina de pericias o pericias contables que se encarga de hacer estos procedimientos. El juzgado normalmente recibe las dos propuestas de liquidación, recibe la propuesta de liquidación de la parte demandante, la propuesta de liquidación de la parte demandada, y manda a la oficina de pericias para que haga la operación o el cálculo matemático. Esta operación o este trámite, a pesar de que se trata de un proceso de tutela urgente, ¿no? Un tema alimentario, suele tardar por la carga procesal que existe en todos los juzgados
y que es de conocimiento general, suele tardar entre 4 a 6 meses. Mientras ello sucede, los periodos de liquidación se van acumulando, ¿no? De modo que cuando el expediente retorna, ya existe un nuevo periodo de liquidación para una pensión de vengada. Entonces, el uso de una plataforma que te permita tener un resultado y el procedimiento que fue empleado para ese resultado de forma rápida, ¿no? Ahora tenemos la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque uno le brinda los datos específicos que requiere para determinada operación y te da el resultado. Pero eso no implica que no esté tampoco sujeto a un espacio de control o de verificación posterior. No es una acción humana hacer el control posterior de que si la información se corresponde o si el resultado se corresponde con la información proporcionada. Porque mientras dependa del ingreso o de la alimentación de una acción humana, siempre se está sujeta al error, ¿no? El beneficio que te otorga esta plataforma es justamente esa rapidez que te puede dar en el cálculo de operaciones aritméticas, matemáticas y lógicas. En el caso específico de la sentencia que se comenta, lo que se hizo fue aplicar para la determinación de un monto de la pensión en función a las proporciones de los ingresos de los padres. ¿Por qué se hizo o por qué se decidió hacerlo en un proceso de obligaciones alimentarias? Mi juzgado es un juzgado normalmente civil, es un juzgado civil que tiene competencias ahora por temas de descarga en familia. Y esa competencia en temas de familia lo venimos asumiendo ya por más de 2 años. Entonces, es usual tener procesos de apelación de sentencias de alimentos, donde se determinan los montos de las pensiones. ¿Cuál es el factor común que se ha detectado en estos procesos? Es que los montos de las pensiones normalmente están inmotivadas, ¿no? Existen unas fórmulas genéricas de las sentencias que establecen que la pensión se va a fijar de forma racional, prudencial y proporcional. Pero nunca se explican cuáles son ese método que te lleva a determinar una pensión justamente de esa forma, ¿no? Prudencial, racional y proporcional, para que se determine una pensión de alimentos de forma razonable, proporcional y prudencial. Necesitas de información estadística y de información económica. Esa información únicamente la puedes tener del análisis del caso y del análisis de los hechos, no del análisis de las pruebas. En el caso de los menores de edad o de los niños, niñas y adolescentes, existe una doble obligación alimentaria, ¿no? Existe un deber de cualificación. Y eso es otro factor que se ha venido advirtiendo como una deficiencia común en los procesos de alimentos, que normalmente se evalúa la pensión considerando únicamente la posibilidad económica del demandado, ¿no? Cuando la obligación alimentaria es de ambos padres. Pero esta obligación de ambos padres no significa que ambos padres deben responder por igual, ¿no? Sino que ellos deben responder de acuerdo a sus propias posibilidades económicas y a sus condiciones personales. Entonces, para determinar o para tener la información necesaria para calcular una pensión de alimentos justas, necesitan la información económica de los dos papás, del papá y de la mamá. Significa que dentro del análisis del proceso debe verificarse, por lo menos, cuánto es el ingreso del padre, cuánto es el ingreso de la madre y cuántos son los gastos de manutención del niño, lo que demandan los gastos de manutención del niño. Dentro de este análisis, no solamente se hace un análisis objetivo o documental, ¿no? Sino también se verifican factores humanos, situaciones de vida, condiciones de vida, calidad de vida, porque cada familia tiene una situación económica diferente. No es igual fijar pensiones de alimentos para padres que siempre han estado separados, que nunca han convivido, como pensiones de alimentos para padres que han sufrido una separación, ¿no? Igualmente no es igual fijar
pensiones alimenticias para padres que tienen ingresos formales, por ejemplo, que tienen ingresos en planillas, para otros que se dedican a actividades informales, ¿no? Por ejemplo, el comercio informal, la actividad de taxi, la actividad de mototaxi, venta ambulante, sea de comida o de cualquier otra actividad económica, ¿no? Cada caso tiene que ser analizado de forma particular, de forma individual. A veces estos procesos de alimentos se han vuelto tan cotidianos que la comunidad, incluso jurídica y social, comienzan a generarse estándares de plantillas, ¿no? O sea, hacen proyecciones de cómo debe determinarse la pensión o cuánto corresponde la pensión, ¿no? Se suele escuchar que la pensión, por lo menos de alguien, pues, que tiene un trabajo formal, oscila entre el 20 y 30%, ¿no? Y dependiendo de las circunstancias particulares de la familia. Pero, sin embargo, cada pensión debe analizarse por cada caso concreto. No tiene que verse la carga familiar, tiene que verse la condición de vida, tiene que verse los ingresos que tiene cada progenitor. Entonces, son circunstancias que el juez está llamado a calificar, a evaluar y a determinar. Luego de tener toda esa información, luego de tener la información económica, donde se evalúan inclusive aspectos no económicos, como el trabajo doméstico del padre o de la madre que esté a cargo del cuidado del niño o adolescente, ¿no? Para poder hacer una operación matemática y finalmente determinar una pensión en proporción a los ingresos de cada uno y en proporción a los gastos que realmente demanda la satisfacción de las necesidades de su hijo, no tiene que hacerse una valoración humana. Entonces, un primer punto es que la inteligencia artificial, por lo menos ahora, no está en condiciones de realizar ese tipo de operación, ¿no? Porque son situaciones concretas de cada caso en particular y tiene que evaluarse en función a la condición socioeconómica, a las condiciones personales, a la situación de cada familia. Cada familia tiene un estilo de vida diferente, tiene una economía diferente. Entonces, la condición de vida, la calidad de vida, o sea, que ellos pueden brindarse o pueden ostentarse, depende mucho, ¿no? De sus condiciones, de sus posibilidades y de sus situaciones personales. Esa valoración tiene que ser únicamente o debe ser únicamente realizada por el juez. O sea, no considero pues que exista todavía o que la inteligencia artificial esté en condiciones de hacer ese juicio de valor, ¿no? Porque es información muy específica. Ahora, ¿no? Una vez determinados estas condiciones particulares, o sea, de cada caso, que esta información económica de cada padre y los gastos que demanda la manutención para el niño, ¿no? Ya corresponde hacer una operación matemática, ¿no? Para saber cuánto es el aporte que debe dar cada padre. Como referí inicialmente, la obligación alimentaria es tanto del padre como de la madre. Existe un deber de coalimentación, ¿no? Ya se hace una valoración de los ingresos, ya se hace una valoración de los gastos, de las obligaciones y de cuánto realmente se necesita en tutela del interés superior del niño para que el niño mantenga una determinada calidad de vida y que la pensión que se le va a brindar garantice las condiciones esenciales de subsistencia. Entonces, una vez que se tiene toda esa información, ya se puede recurrir a métodos de aplicación matemática para determinar cuánto sería el aporte económico que correspondería a cada padre. Si uno se pone a observar detenidamente las mayorías de pensiones de alimento, ese análisis no existe. Son pocas las sentencias que para determinar una pensión verifican primero la realidad de la familia y la información económica integral, o sea, el ingreso del padre, el ingreso de la madre y también los gastos de manutención en función a las reales necesidades del niño. Normalmente son subjetivos, son hasta misteriosos. No se explican cómo es que finalmente se determina el monto de la pensión, menos aún cuando son en porcentaje. Para fijar el porcentaje, primero hay que determinar cuál es el gasto concreto.
Y luego del gasto concreto se establece un porcentaje equivalente. El porcentaje tiene la ventaja de que cuando los gastos o los ingresos aumentan, aumenta automáticamente o incrementa automáticamente la pensión. Igual cuando los ingresos disminuyen, reduce automáticamente la pensión, ¿no? Y eso está previsto en la norma legal. Por eso es que finalmente se determina en porcentaje, pero para determinar en porcentaje, primero hay que determinar cuál es el monto lo esencial que se necesita para garantizar la subsistencia de ese niño en función a la proporción que le corresponde al padre, ¿no? Si es el demandado o a la madre. Estos criterios están en la ley, no son un criterio subjetivo. El artículo 481 del Código Civil establece cuáles son los criterios para fijar una pensión. Justamente dice que esta pensión es en proporción, no dice en igualdad. Proporción significa en función a las posibilidades que tú tienes, ¿no? A la calidad de los ingresos que tú tienes. Entonces, esa proporción, ¿cómo se hace? Esa proporción no se hace por un análisis subjetivo. Esa proporción solo se puede hacer por un procedimiento matemático. Ahora, este procedimiento matemático se puede hacer de distintas maneras, ¿no? He visto, pues, y he escuchado también comentarios de muchos colegas que dicen, pero si era un procedimiento matemático sencillo, ¿por qué no usaste una calculadora, no? ¿Por qué no usaste un Excel? ¿Por qué no usaste una plataforma de liquidación? Porque simplemente tienes una plataforma que con solo ingresar la información te da la respuesta en segundos, ¿no? Y parte de la celeridad y la eficacia implica que tú puedas realizar procedimientos rápidos y efectivos, ¿no? Ahorrar esfuerzo humano y ahorrar tiempo, ¿no? La ventaja prácticamente de la oportunidad de la resolución de los casos está en cuánto tiempo te demoras para resolver. Justamente se busca que estas plataformas que vienen más desarrolladas te den menor tiempo de resolución de casos, ¿no? Obviamente que si yo lo hago en una calculadora, me tomo más minutos que introduciéndolo, pues, la información en la inteligencia artificial. Uno podría decir, pues, ¿no? Que se pudo haberlo hecho por calculadora, por Excel o por cualquier otra plataforma, pero es algo que normalmente no se lo hace, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa la inteligencia artificial? Justamente para mostrar, para exhibir que existe una plataforma que nos puede brindar un servicio, una asistencia para realizar cálculos matemáticos, que son ciencias exactas, ¿no? Para realizar cálculos matemáticos al servicio de la administración de justicia, al servicio de la resolución oportuna de los casos, sin necesidad o con la finalidad de ahorrar esfuerzo humano y tiempo, ¿no? Entonces, el asunto de cómo se calcula la pensión en función a la proporción de los ingresos era algo que ya se venía desarrollando. Por lo menos, ¿no? En nuestro país vecino de Chile, al momento de resolver obligaciones alimentarias, es una obligación, o sea, a favor de niños, niñas y adolescentes, es una obligación del proceso que tanto el padre y la madre presenten su información económica. No se realiza el análisis de la pensión basado solamente en los ingresos de una parte y en los gastos de la manutención que la otra parte alega. No, el análisis es integral, ¿no? Es un aspecto que acá está regulado en nuestro procedimiento legal porque nuestra propia ley, el Código de Niños y Adolescentes, el artículo 93, indica que la obligación alimentaria es de los padres, ¿no? Entendiendo, pues, el padre y la madre. Entonces, estos procesos de alimentos tienen una frecuente omisión, un frecuente defecto, que solamente se evalúa un lado de la balanza, ¿no? Un lado o a una de las partes. Entonces, para determinar correctamente la pensión hay que hacer la operación proporcional. Justamente se introduce la aplicación o el uso de esta inteligencia artificial para tener ese mecanismo de liquidación, de cálculo matemático que nos determine la proporción que corresponde asumir a cada padre según los ingresos. O por ejemplo, ¿no? En el caso la sentencia que se difundió, la inteligencia artificial, luego de la operación matemática, determinó que la proporción que
correspondía al padre era el 21%, ¿no? Entonces, como venía en apelación, la sentencia estaba apelada por el 20%. ¿No? O sea, había una diferencia de 1%. Ese 20% que se determinó en la sentencia de primera instancia no tenía ningún sustento objetivo. O sea, no tenía ningún cálculo matemático, no se había hecho en función al ingreso del papá y al ingreso de la mamá, no se había explicado en ningún momento cuál era el monto o los gastos de manutención eh, que se necesitaban para cubrir las necesidades del niño. Entonces, eso es del día a día, no es de una sentencia en particular, ¿no? Es prácticamente la determinación de las sentencias de los procesos de alimentos se ha hecho algo misterioso. Por eso es que se elige un proceso de alimentos para el uso de esta aplicación, porque el proceso de alimentos es un aspecto cotidiano, es un aspecto tan cotidiano de tutela tan delicada que debe ser observado con la sensibilidad y con la objetividad que el caso requiere. Entonces, el uso de esa inteligencia artificial es para mostrar que contamos con una plataforma que nos puede brindar la información en segundos. Nosotros determinamos la información económica, entendida como el ingreso del papá, el ingreso de la mamá y los gastos de manutención del niño, considerando incluso el trabajo doméstico de la madre, para lo cual le brindamos un valor económico de acuerdo a la condición personal a la condición personal y familiar de las partes, no para proceder a hacer el cálculo de las proporciones. Ahora, ¿no? Luego hay que hacer también la verificación de las obligaciones y de las cargas que existen. Y eso de ningún modo tampoco puede ser realizado por una inteligencia artificial. Eso implica un juicio de valor que debe ser realizado por el juez. Entonces, existe también una necesidad posterior de corroboración o de análisis de si finalmente el resultado matemático que se brindaron es lo que se va a aplicar al caso concreto. Bueno, en este caso, a pesar de que la inteligencia artificial brindó como resultado del producto de la operación matemática el 21%, existen reglas también del proceso, ¿no? Por ejemplo, la regla de no reformen peor. En el caso, la apelación era por el demandado, ¿no? Entonces, si el demandado apela a la pensión o el monto de la pensión, la única respuesta que se le puede dar o confirmar el monto que se ha dado o reducirla, ¿no? De acuerdo al contenido de su pretensión impugnatoria. Pero de ningún modo puedes incrementarla. Entonces, ahí se aplica ya un principio procesal que no tiene ya casi participación o incidencia en el uso de la aplicación, ¿no? O sea que al final de la resolución del caso, al final la decisión del caso sigue siendo responsabilidad del juez. De allí que luego de que te den la operación, luego de que te den el resultado de la operación matemática de la proporción, existe el deber de verificación de que ese resultado sea correcto, ¿no? Y además, la valoración posterior de que si ese monto determinado se corresponde con sus reales condiciones personales, porque el artículo 481 no solamente habla de posibilidades y necesidades, también habla de condiciones personales y de obligaciones a las que se encuentra sujeto las partes. Y estas obligaciones tienen que ser evaluadas también de forma integral, quiere decir tanto del padre y de la madre, ¿no? Por ejemplo, hay obligaciones de primer orden, ¿no? Por ejemplo, las de naturaleza alimentaria y las de segundo orden, las de naturaleza personal, ¿no? Incluso dentro de la evaluación de las obligaciones hay categorías que se deben tener presentes. Por ejemplo, ¿no? En el primer grupo de obligaciones de índole alimentario se ven todos los dependientes del obligado, ¿no? Porque no puede tratarse de no el único acreedor alimentario. Pueden existir más acreedores alimentarios que también requieran de la asistencia del obligado, ¿no? Entonces, la pensión o el monto de la pensión, el importe de la pensión tiene que corresponderse en proporción también, ya no solo con los ingresos y las necesidades, sino también con las demás obligaciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, si tiene más hijos, ¿no? Hay obligados que en el Perú normalmente existen familias o padres de múltiples hijos, ¿no?
se denomina en doctrina padres de múltiples hijos aquellos que tienen más de 3 hijos, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la cantidad de dependientes que tenga, ¿no? Mayor es el grado de afectación del porcentaje de la pensión en el rubro total de ingresos de los obligados, a fin de procurar satisfacer las necesidades de todos por igual, ¿no? De todos en función a sus necesidades. Entonces, todo eso es una actividad humana. Luego también deben verse Estimado doctor, parece que no se escucha su exposición. Sí, disculpe, me parece que se interrumpió el audio. Sí, doctor. Ahora ya lo escuchamos. Ya. Excelente. Ya, doctor, lo escuchamos. Bien, entonces existe un deber de verificación y de análisis integral, ¿no? Este hecho no puede ser, no puede ser realizado por la inteligencia, es únicamente un espacio de evaluación y de análisis de la actividad jurisdiccional. Entonces, ¿cuál es el uso práctico de la aplicación? O sea, el uso práctico de la aplicación es mostrar que nosotros contamos con un medio, con un mecanismo que nos va a permitir acelerar o realizar procesos o por lo menos operaciones matemáticas más rápidas. No los jueces, abogados, vamos a poder contar eh, con procesos y resultados en cuestión de segundos. Por ejemplo, ¿no? Ya quizás no sea necesario recurrir a la oficina de pericias contables o a de liquidaciones para hacer cálculos de pensiones devengadas e intereses legales, o para que en los procesos de obligaciones de dar suma de dinero se haga la liquidación de los intereses moratorios y compensatorios pactados, no sean bancarios o sean los establecidos por las partes. Lo otro es que también existen los procesos laborales, que son parte de los procesos que mayor operación matemática requiere, ¿no? Eh, entonces los procesos de liquidación de beneficios sociales ya no van a tener la necesidad de pasar por el tránsito, ¿no? Basta que el juez evalúe la información necesaria para el procedimiento, para el proceso, para la operación matemática, lo inserte, lo incorpore, alimente a la plataforma de inteligencia artificial y tenga un resultado. Y tenga un resultado, como son operaciones matemáticas, en la mayoría, en la mayor probabilidad exacto, ¿no? Siempre también existe el deber de verificación. Ese es el aporte que se quiere, se busca brindar, ¿no? Esa es la motivación, ¿no? Mostrar que existe un elemento que va a poder agilizar los procesos judiciales, sin que eso reste la capacidad de valoración del juez. El juez mantiene y conserva el deber de la decisión del caso de acuerdo a la situación, a la particularidad, ¿no? A la particularidad del proceso. No trátese de un proceso de alimentos, trátese de un proceso civil de obligación de dar suma de dinero, o trátese de un proceso de beneficios sociales, ¿no? La idea es encontrar siempre mecanismos que nos permitan brindar espacios de tutela célere y rápido. Entonces, el aporte que nos da la inteligencia artificial, por lo menos ahora, yendo de forma progresiva, el aporte que puede dar a la justicia es esto, ¿no? Una labor de asistencia, por lo menos dentro de las ciencias exactas, ¿no? Que son las ciencias matemáticas, en donde su resultado, su participación o su uso nos puede dar cierto grado mayor de confiabilidad. Entonces, lo demás que va a servir para las demás circunstancias o las demás condiciones que van a servir para la resolución del caso, ya es función exclusiva, ¿no? Ya es una labor exclusiva de la función jurisdiccional. Entonces, no es que se busque que esa inteligencia sustituya al juez, ¿no? O no es que la inteligencia haga que los casos se limiten o se circunscriban a simplemente operaciones matemáticas, ¿no? Operaciones aritméticas. No es que se busque eh, eh, sustituir procesos que pudieron haber sido realizados por personas
o por el uso de otras plataformas o aparatos, pese a que tenemos ya una alternativa que nos puede ahorrar tiempo y esfuerzo, ¿no? Lo que se busca es que precisamente los procesos puedan responder demandas ciudadanas de celeridad. Y por ello es que se decidió aplicarlo en un proceso de alimentos porque son los procesos más comunes. Y además de ser los más comunes, más cotidianos, son aquellos en los que por ser tan cotidianos casi ya se han generado en una suerte de misterio, ¿no? Se ha convertido pues en la determinación de los montos de las pensiones en aspectos enteramente subjetivos, ¿no? Bajo fórmulas genéricas de proporcionalidad, de razonabilidad, cuando debe haber un análisis integral de la familia, un análisis integral de ingresos, un análisis integral de gastos de manutención, de obligaciones personales, de obligaciones familiares. No es un proceso de valoración conjunto. Entonces, el uso de la inteligencia es parte del proceso de desarrollo de la decisión. Finalmente, la decisión, de acuerdo al caso, corresponde exclusivamente al juez. Y el uso de la inteligencia es, por lo menos, de asistencia, de colaboración, de auxilio. Eso es prácticamente algunos aspectos sobre los que quería conversar, ¿no? Al respecto, con relación a la polémica que se había generado, ¿no? En relación al uso de esta inteligencia artificial en los procesos judiciales. Desde mi perspectiva, tiene muchos beneficios, ¿no? Más beneficios que contrariedades, ¿no? Su uso y su incorporación quizás al sistema de justicia puede permitir atender las demandas judiciales de forma más célere, incluso de forma más objetiva, ¿no? La motivación también va a estar sustentada en circunstancias objetivas, que va a permitir a la ciudadanía o a la comunidad en general tener la satisfacción de conocer las razones concretas que han llevado al juez a tener determinada decisión, ¿no? Entonces, no hay por qué mantener preocupaciones o o generar signos de alarma, ¿no? Por la introducción de una plataforma virtual, de una plataforma tecnológica al uso de la justicia, ¿no? Porque de manera sistemática, de manera progresiva, han venido implementándose distintas medidas, como la notificación electrónica, el expediente electrónico, y ahora, pues, después de la pandemia y el desarrollo de la tecnología se ha extendido, y ahora contamos con la inteligencia artificial que puede ser muy útil para el desarrollo de los procesos judiciales. Bien, con ello doy por concluida mi participación y estaría presto a responder cualquier duda, cualquier pregunta pues, que exista por parte del público. Bien, doctor, excelente exposición, magistrado Frank Flores. La Escuela Juris Peritus felicita haber sido pionero en la aplicación de la inteligencia artificial a favor de la administración de justicia. Y como usted bien indica, la inteligencia artificial solo es una herramienta de apoyo, asistencia, colaboración y auxilio. Ya lo tenemos muy claro, doctor. Bueno, a todos los presentes se les informa que el día lunes 10 de abril inicia nuestro primer seminario de 40 horas, denominado los 100 primeros días de gestión en los gobiernos regionales y municipales, ejecutar o reformular. También el 24 de abril iniciamos el curso especializado de 60 horas académicas, denominado Procedencia y Desarrollo de Audiencia en la ejecución del grillete electrónico, que será dictado por el magistrado Luis Alberto Ayala Yáñez. Cualquier consulta que tengan sobre estas actividades académicas lo hacen por interno, que estaremos gustosos en responder. Y nuevamente, doctor Flores, agradecidos por su excelente ponencia, gracias por habernos dado la primicia de la sentencia, por haber sido la primera escuela que ha tenido el honor de escuchar su ponencia respecto a este tema de la inteligencia artificial y la justicia. Y bueno, bienvenidos siempre, esta es su casa de estudio, esperamos seguir contando con usted para los siguientes eventos académicos. Gracias. Bueno, gracias. Si no hay ninguna pregunta o duda, estoy ya
por terminada, ¿no? Agradeciendo a Yuri Perito siempre por el espacio y también presto para para la participación, ¿no? Muchas gracias. Doctor, disculpe un momento, me acaban de escribir, estoy revisando, acaban de escribir una consulta, vamos a abusar de su tiempo un ratito. Bien, el participante indica, la inteligencia artificial garantiza la motivación externa del razonamiento, es decir, la compatibilidad del razonamiento interno, proceso de subsanación o adecuación típica de los hechos al supuesto normativo, con los principios o derechos fundamentales recogidos en la Constitución o en los derechos humanos? Gracias por la respuesta. Lo escuchamos, doctor. Sí, la motivación de las resoluciones judiciales tiene dos ámbitos, ¿no? La motivación interna y la motivación externa, ¿no? La motivación interna es todos aquellos hechos y pruebas del caso concreto, ¿no? Y su correspondencia con la posibilidad jurídica, ¿no? Con su tutela jurídica, normalmente con la sustitución, ¿no? En los casos fáciles, y, y la aplicación práctica, ¿no? La aplicación práctica de la norma al hecho concreto, ¿no? La motivación externa está referida a todos esos factores complementarios que ayudan a justificar la decisión, ¿no? En este caso tenemos jurisprudencia, puede ser precedentes, o puede ser derecho comparado, ¿no? Entre otras circunstancias, ¿no? Dentro de estos también están todos los otros mecanismos y ciencias que te pueden ayudar a justificar la decisión, o sea, que ya no forman en sí parte del proceso, ¿no? Sino que son está referida a información, ¿no? Jurídica, social, ¿no? Empírica, porque también implica la ciencia del conocimiento o las máximas de la experiencia, que el juez utiliza para justificar la decisión. Parte de o sea, de estos recursos con los que cuenta el juez, también son las ciencias sociales y son las ciencias matemáticas, ¿no? Es común en los jueces recurrir a las ciencias sociales. Las ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales, por ejemplo, tenemos, ¿no? Las informaciones estadísticas que te da el INEI, ¿no? En los casos, por ejemplo, de pensión alimenticias, es común ver información estadística para ver cuántos de ingresos normalmente se genera determinada actividad económica, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, ¿no? Vendedores ambulantes, mototaxistas, taxistas, ¿no? Pero también es parte de la motivación externa recurrir a otras ciencias, ¿no? Como las ciencias matemáticas. Entonces, esta ciencia coadyuva, ¿no? Coadyuva a la justificación de los casos, ¿no? ¿Y por qué es importante acá? Porque justamente la norma te lleva a eso, ¿no? Porque la norma habla de proporcionalidad. La única forma de determinar proporcionalidad no es hacer un proceso subjetivo, ¿no? Sino es hacer un proceso objetivo de operación matemática, de operación lógica. Proporcionalidad significa cuánto corresponde a cada uno en función a lo que puede obtener, ¿no? Para cubrir determinado monto. En este caso hablamos pues de los gastos de manutención. ¿Sí? Entonces sí, la motivación, la aplicación de la IA forma parte, ¿no? Forma parte de la justificación externa para resolver los procesos, que justamente son los recursos que está permitido al juez recurrir o acudir para que la decisión exprese, ¿no? Exprese la justificación que conduce al resultado. Muchas gracias, doctor, al doctor agradecer por la pregunta y también quizás habría otra participación. Sí, estoy revisando, doctor, el chat y parece que todo ha quedado claro a los participantes. Excelente su exposición, doctor, nuevamente, y bienvenido a esta su casa de estudio. Esperamos seguir contando con usted en nuestros siguientes eventos académicos. Tal vez en un futuro webinar nos pueda enseñar cómo se aplica en el sistema, ¿no? Porque muchos de nosotros desconocemos el tema de la aplicación en el acto, ¿no? Bueno, doctor, gracias por todo, gracias a todos los participantes. Los invitamos a nuestros siguientes eventos académicos que ya he detallado anteriormente y pueden revisar también en los posts del Facebook. Y nada, doctor, muchas gracias, excelente trabajo. Pero gracias a ustedes, a Berito, por la participación. Invitar también al público, ¿no? Para que nos siga, dado que siempre está buscando brindar temas de actualidad. Un gusto para mí siempre estar con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Hasta luego a todos los participantes.